Jóvenes, en este video vamos a explicar cómo poder crear un mantenedor sencillo con una tabla, bien, utilizando Codeinator como framework de PHP, y además de eso poder capturar la información usando un framework JavaScript, que sería en este caso lo que estamos revisando, que sería Vue. Bien, ahora este video se va a encargar principalmente en la configuración de lo que es el framework de Codeinator, bien, haciendo énfasis principalmente a las configuraciones de lo que es el proyecto, y junto con las librerías que vamos a ocupar, que en este caso vendría siendo la base de datos. Bien, entonces primero que todo vamos a crear un proyecto en nuestro IDE. Bien, se va a llamar, en este caso es un resumen de lo que ya hemos estado viendo en clases, eh, para que lo tengan en consideración también los pasos a seguir. En este caso le vamos a poner agenda video para hacer la distinción con los demás. Finalizamos y vamos a hacer un barrido de todo lo que es la configuración del framework. Bien, borramos el index.php que crea por defecto NetBeans y descargar Codeinator, que en este caso yo ya lo tengo descargado acá. Bien, copiamos todos los archivos y los pegamos dentro del source file. Bien, em, lo primero que tenemos que considerar acá, en este caso, déjenme ver, algo pasó acá, creo que copié todo, vamos a borrarlo de nuevo. Acá también lo voy a borrar, parece que pasé a llevar todo, no, está bien, copiamos solamente eso, ahí está, y lo pegamos ahí, ahí sí, bien, algo le pasó a NetBeans. Bien, entonces lo primero que vamos a configurar es dentro de la carpeta application, la carpeta config, vamos a hacer las siguientes configuraciones. Primero el autoload, que es el archivo que vamos a configurar. Dos cosas importantes, porque ahora vamos a trabajar con una base de datos. La base de datos yo ya la tengo definida acá, bien, acá, bien, se llama agenda 2018, y esos son los atributos que vamos a trabajar. Bien, entonces nosotros primero vamos a configurar, como vamos a trabajar con una base de datos, vamos a trabajar con esta configuración libraries, y además con un helper. Bien, entonces en libraries acá definimos la librería database. Bien, ahí está, seguimos bajando, helpers, definimos URL. Bien, y eso es todo por el momento, lo que podemos definir aquí en nuestro autoload. Bien, y en config definimos la base URL, que en este caso lo pueden ejecutar. Bien, y podemos copiar esta ruta, pero teniendo en consideración sacar el index.php. Bien, entonces ya tenemos la configuración base para poder trabajar. Bien, entonces no voy a importar por el momento Materialize, porque aquí nos vamos a preocupar solamente de la configuración del lado de PHP. Como queremos trabajar con una base de datos, bien, y las bases de datos tienen credenciales, tienen nombre de tablas y tienen además nombre de base de datos, tenemos que configurar este archivo. Bien, este archivo de acá, lo que tenemos que configurar principalmente es simplemente el nombre de usuario de su base de datos, que en este caso es root. Bien, la clave, si es que llegasen a tener alguna clave, bien, si no tienen clave lo dejan vacío. Bien, y el nombre de la base de datos que vamos a trabajar, que se llama Agenda 2018, que está en su intranet, el script. Bien, ahí está. Entonces eso es lo que necesitamos solamente para poder trabajar con la base de datos. Bien, entonces ahora pasamos a explicar lo que es el modelo. Bien, para poder configurar las consultas que vamos a emplear con nuestra base de datos, bien, por medio del framework. Entonces el siguiente paso que tenemos que hacer, porque es el paso de la configuración, ahora tenemos que configurar el modelo. Bien, y para el caso del modelo, como es una carpeta que está vacía, debemos crear un PHP class. Bien, y en el PHP class lo que vamos a crear acá es una clase PHP que le podemos llamar, en este caso CRUD, o le podemos llamar modelo agenda,
o simplemente modelo. Bien, yo le voy a llamar en este caso CRUD, voy a finalizar y nos va a generar este archivo que nosotros vemos acá. Bien, ahora este archivo de acá, primeramente necesitamos acá extender, bien, de el framework, que en este caso sería CI Model. Bien, y necesitamos acá un código que podemos abrir cualquier archivo. Bien, podemos abrir el welcome, podemos abrir este mismo. Necesitamos esta línea de aquí en caso de que eh, sea necesario. ¿Bien? Ahí está. Y acá pasamos a explicar todo lo que tenga que ver con los objetos que se trabajan en el modelo. Acá lo más importante es que en este sector nosotros tenemos que trabajar con este objeto llamado this_db. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque este objeto tiene los métodos del CRUD. Tiene un insert, tiene un método insert, tiene un método update, tiene un método delete, ¿bien? Tiene un método que también se denomina get, ¿bien? Etcétera, ¿bien? Entonces lo primero que vamos a generar aquí es el CRUD completo, ¿bien? Entonces primeramente vamos a crear aquí una función, ¿bien? Llamada insertar, ¿vale? Y esta función, como va a insertar los datos de la agenda, que los tengo acá, ¿bien? Va a insertar el nombre, el teléfono, el mail y la dirección. El ID no, porque es autoincrementable, ¿bien? Entonces este método va a recibir esos parámetros: nombre, teléfono, mail y la dirección, de esa forma. Y además de eso, bien, lo que necesitamos nosotros para poder trabajar en este sector es que vamos a tener que entregar una función, bien, thisDB, como les comentaba, insert, bien. Y acá lo que necesitamos es el nombre de la tabla, que en este caso la tabla se llama contacto, bien. Entonces aquí ponemos contacto. Y además de eso necesitamos especificarle los datos que vamos a insertar, ¿bien? Y esos datos, para poder especificarlos, debemos definirlo de esta forma, es decir, por medio de un arreglo asociativo, ¿bien? Nosotros vamos a definir toda esa información, ¿bien? El arreglo asociativo se compone de una key y un value, ¿bien? En donde la key tiene que ser exactamente este valor o este nombre que está representado en la base de datos, ¿bien? Por lo tanto aquí sería nombre, flecha nombre. O sea, estamos ocupando las mismas variables para que no nos confundamos. Luego sería teléfono. O sea, si yo me equivoco, o si ustedes se llegasen a equivocar, o llegasen a tener un error en este sector, lo más probable es que sea porque a lo mejor no coincidió este valor con los valores de la columna de la tabla. ¿Bien? Entonces eso tienen que tener mucho cuidado, ya que acá no autocompleta tan correctamente como lo hace con otros lenguajes. Bien, entonces eso es muy importante que lo tengan en consideración. Bien, hacemos eso, mail, luego hacemos la dirección. Bien, copiamos la dirección, flecha, dirección. Bien, y eso sería el método de insertar. Es bastante fácil la forma en cómo debiese trabajar. Bien, entonces esa es la primera parte. Además de eso, también nosotros podemos hacer una función que permita eliminar. Bien, y para eliminar, en este caso, vamos a poder eliminar un contacto, y la idea es poder eliminarlo, como siempre, por clave primaria, es decir, por ID. Bien, en este caso, ahora lo que necesitamos es, en primera instancia, buscar el elemento. Bien, y hay una función que me faltó ponerla arriba, llamada where. Bien, en donde nosotros aquí podemos decir el nombre de la columna, coma, y el valor que queremos buscar. Bien, entonces si lo encontramos, vamos a devolver la función llamada delete y le pasamos el nombre de la tabla. Y así de simple eliminamos. Bien, además de eso, vamos a hacer el actualizar, que sería pero este debería recibir, vamos a actualizar todo. Bien, entonces copiamos y pegamos y especificamos el ID también, y ya con eso, ahí
vamos a necesitar un arreglo también. Copiamos este para reutilizar y ir más rápido. Bien, ahí. Pero en este caso eso. Bien. Y además de eso, lo que debemos hacer primero es que vamos a actualizar por ID, ¿cierto? No vamos a actualizar todo, sino que vamos a actualizar, en este caso por ID. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a buscar, ¿bien? Como lo hicimos aquí arriba, como lo hicimos aquí arriba, buscamos por ID, ¿bien? Así. Y después simplemente vamos a retornar this db update y le pasamos el nombre de la tabla, contacto, ¿bien? Y le pasamos los datos, ¿bien? Y ahí ya tenemos listo el actualizar, ¿bien? Entonces hay que tener claro eso, ¿bien? ¿Qué datos quiero actualizar? Y tienen que coincidir con los datos de la base de datos en las columnas. Buscamos el contacto que queremos actualizar y posteriormente llamamos al método que actualiza la tabla y le pasamos los valores, ¿bien? Ahora, por otra parte, necesitamos también una función, bien, que en este caso se va a llamar contactos, bien, y este método va a devolver a todos los contactos, bien. Entonces en este caso la forma es bastante rápido, bien, ya que acá simplemente llamamos a tp get. Lo que estamos haciendo acá es un select asterisco en realidad, bien, y le pasamos el contacto y le vamos a decir que nos entregue todo un resultado que va a ser un arreglo de arreglos, bien, un arreglo asociativo, bien. Entonces esa es la forma en cómo nosotros debiésemos trabajar siempre en el modelo, bien. El modelo va a tener estos 4 métodos que son los que vamos a utilizar, bien, y ya en el siguiente video vamos a explicar el otro componente que vendría siendo el controlador, el cual se encarga de interactuar con este componente de acá, bien.